las chicas sosteniendo ahí. Micaela, Solchi, Rocío, Nadia, Roxana, Keila, Nati. Bueno, no veo más. Bueno, entonces, así rapidito, Maribel, también, la pareja de los Giovanotti, ¿cómo era? Giovanotti, ¿cuánto? Silvana, ¿cómo era? Pinto. Giovanotti Pinto. Bueno, vamos rapidito con esta parte. Muy interesante también, que es pasar a comunicación, cómo se comunican estas células entre sí, hablando de neuronas, por supuesto, y cómo hacen su potencial. Primero, eso que les dije de las células gliales lo ven en este cuadro, solo hay que prestar atención a algunas cositas. Las células de la glía son un poco diferentes dentro del sistema nervioso central que en el periférico. Hay una cosa en común en el central y en el periférico, que es, hay una célula especial de la glía dedicada a enroscarse alrededor de los axones para hacer la vaina de mielina, que en el sistema nervioso central, tomen nota de esto, son los oligodendrocitos. En cambio, en el sistema periférico, las que envuelven los axones son las células de Schwann. Aparentemente son lo mismo, pero no son lo mismo. Y esto es importante, porque las células de Schwann en el periférico no tienen otros soportes, así que hacen algunas funciones importantes, como por ejemplo, darle a las células a las que están envolviendo factores neurotrópicos, o sea, estimulantes. Inclusive ayudan a reparar axones. En cambio, los oligodendrocitos del sistema nervioso central solo recubren para mielina. Esto de solo hacen esto, ya saben ustedes que yo no soy muy amiga, pero bueno, para simplificar lo dejamos ahí. Las células del epéndimo, además de hacer de recubrimiento del conducto del epéndimo, tienen otra función, que es otorgar a algunas de ellas que quedan bien indiferenciadas como células madres que pueden dar algunas células nuevas también, otras células gliales o neuronas inclusive. Después está todo el grupo de los astrocitos, que debe haber varios, pero se le dice que son los mismos, con forma de estrella porque son con muchas prolongaciones dendríticas, que hacen un poco de todo. Los astrocitos los hay que pueden también regenerar células, o sea, hacer de célula madre, pueden hacer de control osmótico, por decirlo así, porque toman agua, iones, también suelen tomar el exceso de neurotransmisores, o sea, a nivel de la sinapsis, también secretan neurotrópicos, o sea, como si fueran citoquinas para el sistema nervioso. Y una cosa que nos va a quedar clarísima en los gráficos es que son los que forman la barrera hematoencefálica rodeando a las células endoteliales de los vasos junto, bueno, sí, con el endotelio vascular y muchos de estos astrocitos son como si fuera un mini hígado en el sentido de que acumulan algo de la glucosa y la entregan cuando hace falta, por ejemplo, como sustrato para energía. Después está la microglía, que estas son como si fueran los neutrófilos o los macrófagos. Son fagocitos. Bueno, y así. La glía es tan importante como la neurona, ya lo hemos dicho. Cuando uno mira este gráfico y dice acá hay neuronas, acá está el epéndimo y acá hay glía, ¿cómo podemos darnos cuenta qué tipo es? Bueno,
acá se ha sacado la mielina para observar el axón, que es celeste, porque es continuación de este soma. Acá está la microglía, esta, que funciona acá como fagocito. Y están estas que con sus prolongaciones envuelven a los vasos sanguíneos, que en este caso es un astrocito. Bueno, y cuando las que generan la glía están generando mielina para más de una, esto seguro que es un oligodendrocito. Entonces estoy en el sistema nervioso central. La célula de Schwann envuelve a cada segmento, digamos, con mielina. Ya lo vamos a ver mejor. Bueno, acá hay una célula del periférico, una neurona del periférico, y cada una de estas es una célula de Schwann. Entonces, ahí yo sé que esto es del periférico. ¿Cómo hace la célula de Schwann para envolver al axón? Esto que está en celeste acá es el axón, ¿sí? Entonces, comienza la célula de Schwann, este es su núcleo, comienza a envolver alrededor al axón y comienza a girar alrededor, o sea, a envolver con un citoplasma casi nada, muy finito, envolviendo como con doble capa de membrana. Y la membrana es puro, en este caso, es mucho fosfolípido y poca proteína. Entonces lo que hace es envolver al axón con una capa de aislante eléctrico, que son los fosfolípidos de esa membrana. O sea, le hace una vaina de grasa alrededor. Acá está el esquema completo con todo lo que es la glía, las células de Schwann, los oligodendrocitos y cómo la célula de Schwann hace la vaina. Esto es la sección o daño de un axón mielinizado. Los axones no mielinizados tienen muy poca chance de regenerarse. Los mielinizados sí, porque donde se cortan, acá está expresado esto, este axón sano, y acá está el lugar de la lesión. Bueno, después de la lesión, para anterógrado no se muere, porque ya no hay más conexión. Esta parte sí vive porque está el soma. Pero las células de Schwann en el periférico colaboran acá, ¿ven? Acá está, con la reconstitución de este axón o regeneración de este axón, porque estas células de Schwann tienen neurotróficos. Bueno, esto es solamente una cuestión que ya la conocimos. Nosotros cuando decíamos, ¿cómo calculamos el potencial de la membrana? Bueno, lo podemos calcular con el potencial electroquímico de un determinado ion y descubrimos que el principal responsable de cualquier célula no excitable de ese potencial era el potencial eléctrico del potasio como fundamental. Pero también decíamos, bueno, ese potencial es afectado no solamente por el gradiente de potasio, o sea, cuánto hay fuera, cuánto hay dentro, sino por la permeabilidad que esta membrana tenga el potasio, o sea, cuántos canales hay, cuántos se han abierto, cuántos se han cerrado y cuántos son siempre abiertos, que es la permeabilidad. Y esto era esta ecuación era la de Nernst, que era para un ion. Pero cuando nosotros decimos, y si hay variaciones en los otros iones, ¿cómo sabemos el potencial de la membrana? Bueno, ahí tiene que ver con otra ecuación que es esta, la de GHK o Goldman-Hodgkin-Katz, que hace potasio, después sodio, cloruro y todos los que quieras tener en cuenta y te va a salir el potencial de esa membrana. Y acá lo que nos importa, de última, es mirar un poquito esto. Si ustedes recuerdan, decíamos que para el sodio, el líquido extracelular era más o menos 150 y el líquido intra 15, que era como 10 veces más fuera. Y eso nos daba más 60. También sabíamos que el cloruro era parecido, 110, 10, con un potencial de menos 63. Después dijimos potasio 5, extracelular, 150 intracelular y nos daba menos 90. Bueno, sigue siendo el potasio el que más determina el potencial de reposo
y por lo tanto la posibilidad de la salida del reposo en las neuronas. Lo que nos está diciendo ahora, en este caso el Silverton, es nuestra gráfica del potencial de membrana en milivolts, 0, menos 20, menos 60, menos 100, y 0 más 20, lo que ya sabemos. En una neurona, y esto es lo único un poquito distinto, el potencial de reposo va a estar en menos 70, porque si estuviera en menos 85, menos 80, menos 90, como las células más refractarias al reaccionar, como células de apéndice, epiteliales o lo que fuera, o glandulares, bueno, sería más difícil sacarla, pasar el umbral y sacarla al potencial de acción. Y la curva después lo mismo, potencial de reposo, intrasodio, despolarización, si alcanza el potencial umbral, puede llegar a irse hasta el potencial de acción, pero mientras no lo haga, esto es una despolarización local, repolariza, hiperpolariza con salida de más potasio y reposo. Estos son milisegundos. Bueno, lo que nos está mostrando acá es que en una neurona, esta sería la que va a excitarse primero, hacer su potencial o estímulo nervioso, potencial de acción o estímulo nervioso, y estimular a otra, que sería esta, o sea, esta con su axón estimulando esta otra. Y lo que tenemos acá es ampliado el axón, la terminal axónica de esta, que sería la presináptica. Este es un sitio de sinapsis, y esta sería la membrana de esta neurona postsináptica. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí? En la terminal axónica de esta presináptica está acá acumulado el neurotransmisor, pero si es excitada suficientemente para hacer un potencial de acción, acá va a llegar la onda de despolarización y va a hacer que se vuelque el neurotransmisor en la membrana de la otra, pasando por este canal o hendidura sináptica donde no se tocan. Acá se suelta el neurotransmisor y se excita la membrana de esta otra neurona postsináptica. Para esta neurona, por supuesto que la terminal axónica de la otra es un estímulo, porque le tira el neurotransmisor. Eso hace que se despolarice, abra canales de sodio, ingresa sodio, y es como que esta zona, jugamos a la mancha, ¿no? O sea, este tira el neurotransmisor, le contagia una despolarización que es más fuerte acá porque hay más neurotransmisor y menos fuerte acá porque hay menos. Y eso es lo que se dibujó acá, que sigue un gradiente también de despolarización, por decirlo así. Desde el punto original va bajando el grado de despolarización. Esto es importante por esto. A ver, sí. Bueno, no quería mostrarlo en estas figuras. Ya se los voy a mostrar bien en otra figura porque esa no me interesa ahora explicarla. Pero digamos que si estas despolarizaciones sean en las dendritas, en el soma o en el cono axónico, quedan acá, son subumbrales. Puede haber 1, 2, 3, 5, pero no llegan al umbral y entonces esta neurona no se excita y no hace potencial de acción. Pero si llegan muchos de estos potenciales subumbrales, sean al mismo lugar, pero en distinto tiempo, o sea, con una secuenciación temporal, o bien muchos axones distintos descargan sobre esta misma neurona que se suman espacialmente en el mismo momento. Repito, si en el mismo lugar o espacio, mucho en el tiempo, es sumación temporal. Pero si en el mismo momento, en varios puntos de la neurona, o sea, en muchos espacios, es sumación espacial. La cuestión es que cualquiera de estas dos cosas puede hacer que esta neurona postsináptica reaccione, y entonces reaccionó la primera y logró que reaccione con un impulso nervioso la segunda. ¿Cuál es la diferencia entre el potencial subumbral, que se llaman graduados,
aunque están mal traducidos, deberían ser graduales, y el potencial de acción o impulso nervioso. Acá tenemos algunas cosas importantes. No voy a leerlo todo, pero sí algunas cosas. Dice tipo de señal, potencial local y potencial de acción. Un potencial de local siempre es una entrada. O sea, siempre está entrando información y hace un potencial local en la neurona. En cambio, siempre un potencial de acción es una onda que corre para conducirla al extremo del axón, o sea que es una señal de conducción. Los potenciales locales ocurren tanto en las dendritas como en el soma. El potencial de acción va desde la zona gatillo, la base del axón, a todo lo largo del axón y siempre unidireccional. Después, la intensidad de la señal es otro punto importante porque el potencial local, atención, es más suave, más fuerte. Hay grados de potenciales locales. Cuando le tiran mucho neurotransmisor o muchas terminales, descargan sobre esa neurona, los potenciales locales son o muchos o muy fuertes o pocos o débiles. En cambio, un potencial de acción, un impulso nervioso, es binario. ¿Está o no está? 1 o 0. No hay potenciales de acción a medias. O corre por el acción y suelta el neurotransmisor o nada. No hay medio potencial de acción. O hay impulso nervioso o no hay. Es binario. Después, ¿quién desencadena la señal? Bueno, que en la membrana afectada, digamos, o postsináptica, entran iones por se abren sus canales. O sea, son canales con compuerta como el de sodio y el de calcio. En cambio, el potencial de acción se desencadena cuando potenciales locales, unos sumados o como sea, logran ser mayores que el umbral. Y entonces se despliegan desde la zona gatillo a todo el axón, pero despliegan todo el potencial, la subida y la bajada de la curva. Bueno, ¿qué tienen de exclusivo los potenciales locales? No hay un mínimo para desencadenarlos, se están dando, no hay umbrales. Se suman las que están próximas en el espacio y la intensidad viene de unir las intensidades y frecuencias de los que haya en el lugar. En cambio, el potencial de acción tiene que llegar al umbral para verificarse o desencadenarse. Y hay otro punto. Yo puedo tener un estímulo local que es como tirar una gota de colorante en un agua y vuelvo a tirar otra y vuelvo a tirar otra, pero en el caso del impulso nervioso, yo tengo que esperar a que termine prácticamente el anterior para volver a hacer otro. O sea, una vez que pasé el umbral y hago toda la espiga, subo y bajo, hiperpolarizo y vuelvo al reposo, recién ahí puedo empezar otro. O sea que hay periodo refractario. Una neurona que está disparando y está volcando el neurotransmisor no puede seguir haciéndolo. Tiene que esperar, repolarizar y luego volver a otra onda y volver a tirar neurotransmisor. Bueno, esto está explicando básicamente esto, lo mismo. Y esto sí, es la curvita que nosotros ya conocemos, pero adaptada ¿a quién? A neuronas. Nosotros tenemos al menos 70 el potencial de reposo. Viene el evento activador de esta membrana postsináptica, supongamos. O sea, por ejemplo, la llegada del neurotransmisor a sus receptores. Pero esto, ¿qué hace? Desata que los canales de sodio con compuerta se abran y empieza a ingresar el sodio. Entonces, se eleva la espiga. O sea, despolarización de esta membrana postsináptica por aumento de sodio. Y esto
Si anda por aquí, va a ser el umbral. Entonces, si pasa el umbral, termina de elevarse por arriba de los menos, pasa el 0, va a los más 30 o más 25. ¿Y acá qué ocurre? Que se cierran los canales y entonces empieza a repolarizar de a poquito. Acá se abren los canales de potasio más tardíos o más lentos y acá termina de cerrarse estos canales de potasio y entonces ahí se hiperpolariza un poco, vuelve a repolarizarse y potencial de reposo. O sea que hizo toda una espiga hasta volver a empezar el próximo ciclo. Entonces acá están interviniendo los canales de sodio y los canales de potasio. Y acá está la línea del umbral. Acá puede haber entonces potenciales graduados, varios, uno solo, y no lograr hacer que, sumados o no, lleguen a pasar el umbral. Bueno, esto no importa ahora. Los canales de sodio en las neuronas tienen dos compuertas. Una que funciona más como nosotros la conocemos, que sería esta pelotita. Esta es una compuerta que cuando está cerrada lo inactiva, no lo deja trabajar. Y esta otra es una compuerta de activación. O sea, el canal está abierto porque la de inactivación no está cerrándolo, pero tiene que venir el evento activador para abrirse y permitir el paso del sodio, como ocurre acá. Eso es lo que eleva la curva. Pero luego, que la curva ya esté elevada, el que se cierra es que lo inactiva. Y ahí es donde llegamos a la punta de la espiga. Acá va a empezar a trabajar el potasio y ese cambio de voltaje hace que ésta se prepare y se mueva para el próximo ciclo. Que se cierra por ahora, ¿no es cierto? Hasta que el evento nuevamente los abra. Bueno, eso explica por qué la curva, cuando se abren primero los canales, sube y luego, cuando entró el sodio, se cierra el de inactivación y acá tiene que caer sí o sí como espiga. Y esto es muy fácil también, cuando nosotros les pedimos ejemplos de feedback positivos, ustedes dan normalmente el de la oxitocina y el músculo uterino o miometrio durante el parto. También algunos suelen dar el ejemplo de los estrógenos en el ciclo femenino. Y este es otro ejemplo que se puede dar para los círculos viciosos o retropositivas, que es así. Acá ustedes dicen potencial de acción, cuando inicia, crece, cesa, digamos, cierra, y la caída. O sea, la punta y la caída. Una despolarización, que sería el inicio de la situación, desencadena que las compuertas de activación del de sodio se abran rápidamente, entra sodio como un flujo fuerte a la neurona, en este caso a la célula neurona. Esto, por supuesto, despolariza la membrana. Al despolarizar la membrana, por otro lado, se deberían cerrar, digamos, las compuertas de inactivación. Y lo que resulta es que eso hace que la despolarización traiga más apertura de canales con más despolarización y más entrada de sodio. Entonces esto queda girando un ratito hasta que toda la neurona entonces está despolarizada y eso ayuda a superar el umbral y el potencial de acción. Entonces, por decirlo así fácil, cuando entra sodio y despolariza un axón en un lugar, se arma un ciclo de feedback positivo que más canales se abren, más despolarización, más canales y toda la membrana del axón termina despolarizada.
Y, por otra parte, hace que los canales lentos de potasio se abran luego, cuando está cayendo la curva, así el potasio sale de la célula y repolariza, o sea, provoca la caída de la curva, y es más, como quedan abiertos un ratito más, la hiperpolarizan a la membrana. Eso es lo que se ve acá. No miren tanto esto si no quieren, pero pueden ver que acá sube la curva, hiperpolariza y vuelve el reposo. ¿Esto qué es? Antes del evento, acá está el evento estimulante que abre los canales, ¿sí? Acá va, porque acá está tapando esto. Sí. Bueno, está tapando la parte de abajo, que no sé si ustedes lo ven. Ahí está. Tienen el tiempo, acá en milisegundos, y acá dice periodo refractario tras un potencial de acción. Entonces, en una célula, en otras células, comienza la espiga, no hay periodo refractario en el reposo, hay periodo refractario, o sea, reacción cero, cuando la espiga sube y se repolariza, y recién cuando volvemos de la hiperpolarización a acercarnos al potencial de reposo, recién ahí hay una ínfima posibilidad de empezar otro. Y que va a ir aumentando esa posibilidad a medida que retornemos efectivamente al reposo. O sea, disparo, acá no hay posibilidad de hacer otro disparo, acá muy poca, hasta que recién acá podría empezar otra espiga, ¿sí? O sea, más o menos por acá empezar otro. Todo esto es periodo refractario. Esto es importante porque acá no, dijimos que el potencial de acción no se suman unos con otros, ¿no? Bueno, y este es el dibujito clave, que es como en un punto, cuando se despolariza la membrana por la llegada de la señal, que abre los canales de sodio o lo que fuera, normalmente es eso, esa despolarización local hace que al lado tengan la otra polaridad, entonces esta despolarización va corriendo en la membrana, pero originalmente corre hacia todos lados y se disuelve, se finaliza pronto, salvo que esto sea un estímulo muy fuerte y entonces discurre tiene más espacio dentro de la membrana, ¿no? Pero bueno, esto va a fluir en la superficie del axón, como sería este caso, o en la superficie de la dendrita o del soma. Acá lo que observamos es que una despolarización en cualquier parte del soma de dendrita, pero que alcance en la zona gatillo, son las únicas que tienen posibilidad de, alcanzando el umbral, desatar el potencial de acción que es unidireccional por el axón hacia su terminal. Y ahora van a entender por qué es unidireccional. Ven que acá dice un potencial local con un valor que suba por arriba del umbral, llega a la zona gatillo. Los canales de sodio regulados por voltaje se abren. Entonces entra más sodio. Y esto es lo que constituye este feedback positivo que va a ir corriéndose cada vez más porque va a abrir más canales de sodio y así. Las cargas positivas fluyen hacia las secciones axónicas adyacentes mediante el flujo de corriente local, o sea, flujo de cargas locales. Pero acá dice, ahora está en periodo refractario, porque está repolarizando, o sea, bajando la curva, entonces acá no puede venirse para acá la despolarización. Está en refractario, entonces solo le queda avanzar para allá, aunque intente volverse, solo va a avanzar para allá. Luego este segmento va a estar despolarizado, pero este va a estar refractario. Entonces todo esto corre hacia la terminal axónica. Como se ve, cómo se va corriendo en el gráfico. Y eso es lo que genera la onda de despolarización del impulso nervioso. Bueno, yo acá dice cómo funciona esto de las señales eléctricas a partir de la zona gatillo. En esta zona es donde tienen que llegar los potenciales graduados, que a mí me gusta más decirles cómo serían bien traducidos, que son graduales. Cuando llegan a esta zona de disparo, si logran el umbral, corre la onda. Y es lo que dice acá, los canales de sodio, voltaje dependiente, se abren
sodio entra al axón, las cargas positivas se extienden a las partes adyacentes, hacen una corriente local. Esto va avanzando hacia adelante porque atrás está el refractario, o sea que el periodo refractario impide la conducción retrógrada de la onda. Y por supuesto, el potasio que sale repolariza la membrana. Bueno, esto también es importante, pero no mucho en este momento, pero hay partes de nuestro cuerpo que tienen o van a motores, neuronas motoras a los músculos que son bastante gordos los axones porque tienen que conducir muy velozmente. Por ejemplo, los axones que conducen movimiento de la lengua para hablar, de coordinación de lengua, movimiento de mandíbulas, de los dedos, tienen que tener axones gordos porque tienen que conducir muy rápido. Y nosotros ya sabemos que en todo conducto, o caño, tubo, o que sea, sí, es más el diámetro, es menos la fricción o menos la resistencia. En este caso, entonces pasa más rápido la corriente por un axón más grande, y la otra es que va más rápido en los axones mielinizados. Este es un axón, esto es un miembro de un calamar que son muy estudiados porque es fácil criarlos, son blandos, son fáciles de matar, de hacer esta tarea, y se observan lo que se llaman el axón gigante y los otros axones comunes. O sea, los que están acá son axones pequeños sin mielina, y este es lo que se llama el axón gigante del calamar, que casi llega al milímetro de diámetro. O sea, imagínense la velocidad de conducción, ¿no? Bueno, y en los axones mielinizados, obviamente que son los más rápidos, y ni hablar si son de gran diámetro, porque la onda de despolarización salta entre mielina y mielina o salta entre los nodos Rambier. ¿Por qué? Porque, claro, a las cargas, si las positivas estas buscan estas negativas, no tienen otra, que no pueden ir por acá porque acá está la mielina que es refractaria a la electricidad. Entonces tiene que saltar sí o sí acá, despolarizar y saltar sí o sí al siguiente, o al revés, si vamos para allá, como ustedes quieran. Pero la cuestión es que esta apertura de canales de sodio trajo más adentro, menos afuera, y esto va a saltar como si fuera algo contagioso entre nodo y nodo, siendo más rápido. Y esto es qué pasa si se dañó la mielina o hubiera un problema con los canales. Acá, en este caso, lo que han hecho es qué pasa si falta la mielina, ¿no? Supongamos que se mueren las células de Schwann en un nervio periférico que maneja un dedo de la mano. Entonces, si esta célula de Schwann desaparece, la conducción saltatoria se interrumpe, porque acá iba a saltar de acá a acá, pero acá no está la mielina y acá no están los canales bien, como deberían estar, porque acá había mielina. Entonces, una membrana sin canales, sin protección de aislación eléctrica, entonces acá las cargas se van a perder para el entorno de este axón, y entonces va a caer la señal, o sea, va a venir con una depolarización que acá se va a perder y nunca va a llegar a volcar el neurotransmisor. Hay enfermedades como por ejemplo la esclerosis múltiple, que trata de que las neuronas del sistema nervioso central implicadas en lo motor van perdiendo sus oligodendrocitos, o sea, van perdiendo su mielina, y al perder la mielina van perdiendo velocidad de conducción e impulso nervioso. Por lo tanto, los músculos que normalmente, voluntariamente íbamos a mover, empiezan a perder fuerza, y hasta que dejan inclusive de recibir señal, o sea, dejan de contraerse o de recibir las órdenes. También esta enfermedad suele afectar a los nervios oculares y empiezan a ver las personas doble, con distintos matices, por supuesto, pero esto suele progresar a una gravedad, no siempre, pero suele progresar a una gravedad tal que después ya no puede motorizarse
la inspiración, o sea que ya empieza a haber problemas para respirar. Entonces, bueno, muchas veces esta enfermedad progresa hasta dejar al individuo quieto en una silla de ruedas o acostado y a veces llegar, cuando es grave la esclerosis múltiple, bueno, dejarlos postrados y a provocar una muerte más temprana de lo que podría haber sido para esa persona. Bueno, y acá otro factor que vamos a analizar porque nos importa como laboratorio, por eso lo voy a explicar, es el tema de algunos iones que interfieren en este proceso, pero uno que es muy importante, ¿quién es? Don Potasio, porque la concentración plasmática normal o normopotasemia era de 3,55 milimolar. O sea que en la normalidad tenemos que el potencial de membrana estaba en menos 70, se da el estímulo, este es un subumbral, baja y reposo. Por eso cuando el potasio en sangre está normal, normopotasemia, un potencial local subumbral no llega a disparar el potencial de acción. Perfecto. En la normopotasemia, si el estímulo es más fuerte o se suman potenciales graduados en la zona de disparo o de gatillo, se da el potencial, el estímulo nervioso, potencial de acción normal. ¿Qué pasa si hay hiperpotasemia? Si hay hiperpotasemia, el potasio que tendría que salir ya se encuentra con mucho potasio fuera, y entonces una concentración de esta elevada de potasio fuera acerca el potencial de membrana al umbral, o sea que deja la célula como ya a punto de la excitabilidad necesaria para desarrollar el potencial de acción. Entonces, cuando hay exceso de potasio en sangre, todo lo que es nervioso se dispara y se dispara muy fácil. Por ejemplo, se aumenta hay taquicardia, se aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, pueden empezar a hacer movimientos espásticos, o sea, repetidos, puede darse, bueno, ataque epiléptico y todas estas cosas, de acuerdo a cuánto es la hiperpotasemia. La hipopotasemia al revés, la hiperpolariza la membrana, es difícil llevarla, no solamente llevarla al umbral, llevarla al reposo cuesta, y llevarla al umbral ni hablemos. Entonces no hay reacción y todo es al revés. Cuesta que la persona entienda, cuesta mover los músculos, cuesta, tiene bajo pulso, tiene baja frecuencia respiratoria, etcétera, y por supuesto que una hipopotasemia grave ya sabemos que no nos mata. Bueno, y con eso hemos terminado nuestra primera parte y yo diría que básicamente hemos terminado lo grosero, básico, importante de nervioso. Todo lo demás que vamos a ver luego van a ser entender mejor, agregar cosas, cómo va a ser lo motor en tal caso, con qué neurotransmisores, cómo van a ser las sinapsis, que es lo único básico que nos faltaría, pero básicamente con sinapsis, los neurotransmisores más importantes y cómo juegan en lo visceral y en lo somático, tenemos ya todo lo importante. Así que con eso ya del viernes terminaríamos, ¿sí? Bueno, gracias. Voy a leer acá las dudas. Los que se quieran ir yendo se van. Dice Sole, tengo una pregunta. Si se llega a dañar la célula en la zona del nodo de Janvier, que no tiene mielina, ¿las neuronas se pierden al no poder regenerarse? Depende de dónde están esas neuronas. Depende de cuán lejos del cuerpo o del soma están. No es lo mismo una neurona motora que tiene su cuerpo dentro del bulbo, por ejemplo, y tiene que llegar hasta abajo del torso, o una somática que tiene su cuerpo por ejemplo, en lumbar y llega hasta el tercer dedo del pie, porque, bueno, esas distancias también son importantes. Y dañarse en la zona no mielinizada
Da igual. Lo único que la célula de Schwann, si es en el periférico, ¿no? La célula de Schwann con sus factores va a tener que ayudar a regenerar la parte sin mielina y va a ser más difícil, digamos, regenerar una neurona que le falte mucho axón que poco. Probablemente haga un axón más corto y trate de hacer una sinapsis, un relevo para conectarse con otra que complete el trayecto. Pero sí puede. El daño da igual, con mielina o sin mielina cortamos axón, que es lo importante. Después, si hay Schwann, es mejor, porque ese no lo vamos a perder, puede regenerarse con los factores de crecimiento y de diferenciación y más que le da la célula de Schwann. Y sí, un axón que no pueda regenerarse se va a perder la neurona, porque no tiene la parte especializada en sacar la señal de salida. Va a recibir entradas, pero no tiene forma de sacar la información, no tiene forma de tener señal de salida. Claro, y sí, es como si yo te dijera, te corto el brazo acá. La parte esta va a vivir, porque está con el resto del cuerpo, esta parte no. Entonces es lo mismo. La parte del axón que quedó suelta ya fue. Sí. Sigue viviendo mientras que quedó sin soma muere, claro. Recién veo que se escribió cualquiera, gracias, Maribel, de nada, bueno, no sé qué escribió Alexandra. Alexandra, tengo una pregunta. Ya está. Bueno, entonces, ¿hay otras preguntas, chicas? ¿Chicos? No. Bueno. Profe, Sí. entonces básicamente de estos dos capítulos que vamos viendo, así como a grandes rasgos, sería lo que entraría para el parcial. Sí. No Bien más ahí. fino, sino algo como más generalizado. ¿O cómo? Bien ahí lo que estás preguntando. Yo diría que los que han estado en este teórico de hoy tienen gran ayuda. ¿Por qué? Porque este es un teórico que ha sido como muy base. Entonces vos guiándote por lo de hoy vamos a ir pasando por los capítulos y vos decís, esto es importante. Esto es importante. Cuando yo diga, por ejemplo, en la próxima clase yo tengo que empezar a aplicar algo, pero lo podemos hacer ya. Todo depende de las ganas de ustedes. Pero si yo les digo, hay una enfermedad en donde la persona es incapaz de mover las vesículas del neurotransmisor hacia la terminal axónica en neuronas motoras somáticas. La pregunta es, ¿qué observan en esa persona y o paciente? Que no estaría Repito. respondiendo a los músculos efectores, digamos. Una persona tiene un síndrome que se caracteriza por tener una mutación en las proteínas transportadoras, en las kinesinas, que no puede llevar o transportar por el transporte axonal rápido las vesículas de neurotransmisor hasta el extremo del axón. Y esto ocurre en las vías motoras somáticas. ¿Qué observan en la persona? ¿No llega la información a los músculos? O sea, no tiene No se mueve muscular. Claro. Esta persona no va a poder mover los músculos, o sea, no puede moverse, voluntariamente no se puede mover. La otra pregunta es, ¿esta persona tiene motilidad gastrointestinal? Sí. ¿Quién dijo que sí? Yo. ¿O ¿María no? Luz? Ay, ¿Por qué? Sí. ¿Por qué, María Luz? Ay, pasa que estoy gritando mi gordo. No, nada, porque los movimientos peristálticos del intestino no están asociados con ese músculo. ¿Si no con cuál? ¿Eh? ¿Si no con cuál? Con el otro, con el que no. Uy. ¿Cómo se llama ese? Que no tiene estría. Con el otro, con el autónomo, porque es el visceral. Bueno, por eso.
Muy bien. Sí mueve todo lo gastroentérico, en fin, incluso vamos a ver trompas si es mujer, conductos eyaculadores, porque esto afectaba el músculo somático y estos son musculaturas lisas, o sea que eso sigue haciéndolo la persona, ¿ok? Otra cosa que puedo preguntar es, ¿esta persona va a tragar bien? ¿Va a deglutir bien o con problemas? Para mí va a deglutir con dificultad, ¿Por? porque en esta parte, digamos, sería como un músculo efecto, como si yo tuviese como el brazo, en la lengua es la que empuja hacia atrás el bolo. Así que me parece que sería con dificultad. Muy bien, Maribel, muy bien. Resulta que nosotros dijimos que en el tubo digestivo había musculatura lisa, pero acá no, porque yo en lengua y en faringe tengo musculatura estriada. De hecho, aunque no haga falta, si ustedes quieren ahora, tragan. Podemos deglutir a voluntad, porque este tramo del tubo digestivo tiene musculatura estriada. Igual que los esfínteres anales. Ojo. Entonces, a la pregunta, ¿esta persona va a deglutir normal? Y si la enfermedad progresa, seguramente que va a tener problemas para deglutir, o lo va a hacer por reflejo, probablemente más o menos bien, pero no, si le decimos a ver tragar, probablemente no lo pueda hacer voluntariamente, y probablemente sea una de las causas por las cuales después hay que ponerle sonda, porque no puede masticar ni tragar. ¿Sí? Profe, Bien. una Sí, pregunta, y a nivel respiratorio, lo porque mismo. viste que tenemos músculos inspiratorios y expiratorios, Lo y mismo, eso, va a terminar con un respirador, porque en algún claro, momento ya el diafragma no va a responder. Y acá les cuento que, si ustedes recuerdan, el neurotransmisor que las motoneuronas vuelcan sobre el músculo esquelético, o sea, el excitatorio, es la acetilcolina. Otro planteo que yo les puedo hacer es, si una persona tiene mutado el receptor de la acetilcolina, ¿qué le sucede? No estoy hablando de una acetilcolina que puede estar en el central, estoy hablando de la acetilcolina en el periférico. Si yo les digo hay una persona que tiene un defecto genético, el receptor de la acetilcolina está fallado, ¿qué le puede pasar a esa persona? Bueno, la neurona presináptica, sea cual sea, vuelca la acetilcolina, la motora final, cual sea, vuelca la acetilcolina en el músculo. Pero ¿y el músculo no tiene bien el receptor? Puede haber millones de acetilcolina y la célula muscular estriada está así. Lo que decíamos antes, no tiene la información de contraerse. Si la acetilcolina no saturó ningún receptor de ella, porque esta célula los tiene mutados. Entonces, ¿qué le pasa a la persona? no se mueve. Y llega la acetilcolina al receptor, la célula muscular no se entera que tiene que abrir canales de sodio, volcar calcio y contraerse. Entonces la persona está así, quieta, tampoco se puede mover. Profe, ¿y cómo es en el caso, por ejemplo, de estas personas que nacen con el síndrome de insensibilidad congénito? Por ejemplo, a nivel visceral, que ve que dice que las personas esas hay veces que fallecen por una cuestión de que no sienten dolor y no acuden al médico. Claro, yo no me acuerdo bien el caso si era un problema de vías ascendentes sensoriales que, o sea, las vías periféricas entran bien al central, creo que era así, no estoy segura, pero cuando tienen que hacer sinapsis en los tálamos y en los centros de la sensorialidad, ahí es donde falla la vía sensorial, entonces nunca se enteran. O sea, la información quiere subir, sube de hecho, pero no la podemos receptar en forma consciente. Entonces, claro, a mí me están comiendo un pedazo de hígado los lobos y yo no me entero, ¿no? Es como si hubiera una disfunción
entre el relevo de todo lo sensorial y cuando tiene que llegar a los centros superiores. Está bueno eso porque sería la contraparte del ejemplo anterior. En el ejemplo anterior nosotros decíamos tenemos un problema a nivel motriz, en la vía motora, y esta persona no se mueve. Acá no, tenemos un problema de cómo le llega o sube la información. Entonces ella podría moverse, correrse, cuidar su hígado, no echarse el agua hirviendo, pero la información no llega a destino como tiene que llegar para integrarse y tomar la respuesta comportamental o respuesta motora adecuada. ¿Sí? Es tremendo. Bueno, así hay algunos síndromes muy característicos, progresivos. La miastenia gravis es la pérdida de la mielina, que normalmente va progresando. Entonces, bueno, lo que era mielinizado para mover rápido, qué sé yo, va perdiendo la mielina, entonces va cayendo en velocidad y en fuerza. O sea, pierde la intensidad contráctil también el músculo, y entonces sucede así. ¿Cómo harían ustedes para darse cuenta, si yo les preguntara en un momento, muy bien, las vías motoras del somático hacia el músculo esquelético sabemos que usan la acetilcolina? ¿Cómo harían para deducir ustedes si yo les preguntara, ¿y qué neurotransmisor podrán usar las vías motoras viscerales que ustedes recuerden? ¿De qué se acordarían para decir tal o cual? ¿De qué órgano, por ejemplo, se acordarían? Que no tenga músculo somático, que tenga alguno de los otros dos músculos, liso o cardíaco. Los intestinos o el estómago. Bien, ¿y qué neurotransmisor estaría volcándole la neurona motora desde ese plexo ahí a la musculatura lisa del estómago? No sabemos. Y claro, porque eso todavía no lo expliqué, pero por eso yo le pregunto cómo lo deducirían. Ustedes ya conocen un órgano que es lo que lo estimula del simpático o del parasimpático, o que lo inhibe desde el parasimpático. Catecolaminas. Deducirlo a partir de la función que tiene y si interviene o no en la supervivencia del aparato. A ver, les digo cuál es el órgano, a ver si lo deducen. Porque ustedes tienen que hacer esto, o sea, en el Silverton es una cosa imposible de memorizar. Ustedes tienen que poder razonar porque es imposible memorizar un oficio. Entonces, si yo les digo, acuérdense de algún órgano que no tenga músculo esquelético, que hayamos estudiado que neurotransmisores los excitan y los contraen, o lo inhiben y lo relajan. ¿El corazón, profe? ¡Claro! ¿Y cómo era eso? ¿Quién excita el corazón? La adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina, ¿Es? que se unía a los receptores de alfa, ¿puede ser? Exacto. Entonces, así tienen que pensar. Si a mí me dicen, bueno, la acetilcolina es la excitatoria del músculo estriado o esquelético, y me están preguntando cuáles son los excitatorios en lo no esquelético, en lo liso, en lo cardíaco. Bueno, ahí es al revés. Adrenalina o catecolaminas estimulan a la célula cardíaca o el músculo liso digestivo a contraerse. O a la arteria. Recuerden que usted pincha en arteria y vena, eso es músculo liso. ¿Y con qué lo paramos o lo relajamos? Con acetilcolina. El que excita el músculo voluntario es el que inhibe o relaja o inhibe la contracción del músculo liso. ¿Se entiende? Para el corazón, nosotros poníamos, si las neuronas del vago tiraban, si recuerdan, por el simpático, en los nodos, más que nada
en los ventrículos y demás con el simpático tiraban adrenalina. Pero para parar luego, si hay que bajar la frecuencia, venía la otra parte del vago, la parasimpática, y liberaba acetilcolina para pararlo. Entonces lo que es estimulante en lo somático es inhibidor en lo visceral. ¿Entendió? Sí, profe, ahora sí. Bien. Y si yo digo en un vaso sanguíneo, ustedes nada más tienen que pensar, es músculo liso y es involuntario. O sea, no tengo músculo estriado, es involuntario, entonces tiene que estar simpático y parasimpático, como antagónicos, uno contrayendo y cerrando el vaso y el otro dilatando y relajando y dilatando el vaso. Y entonces ahí, ¿cuál de estas dos partes se ponen? En la parte de la acetilcolina estimulante y del movimiento muscular que conocemos, o de la parte de las vísceras tipo corazón y estómago. Claramente se tienen que poner, al ser músculo liso, en la parte visceral. Y bueno, y entonces pasa lo mismo. Algunas terminales nerviosas que vuelcan adrenalina o histamina, estas cosas, logran dilatar los vasos y la acetilcolina, contraer los vasos y la acetilcolina relajarlos y dilatarlos. Y así, se va como deduciendo. Yo a veces me cuesta, pero ustedes habrán visto que a veces pienso y digo, a tal, porque estoy haciendo estas relaciones, porque de memoria sería imposible. Bueno, así que espero que se les relajen todos los músculos somáticos esta noche, que puedan relajarse y dormir con todo el cuerpo así, todos los músculos somáticos bien, bien relajados. Obviamente no va a ser acetilcolina, sino que van a ser las otras, y vamos a ver después cómo, y espero que sus vísceras, ahora su gastrointestinal, sus péptidos gastrointestinales y todas las señales, pongan ese liso a full ahí, ¿sí? Con los adrenérgicos a full, y dejen la acetilcolina un rato para que se muevan esas vísceras y coman rico. Bueno, nos vemos el viernes. Muchas gracias por estar. Gracias a mí por dar también. Nos vemos. Chao, profe, que tenga buenas Sí, noches. gracias, profe. Buenas noches. Igualmente.